Mi querida Key Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Dicen por ahí que llevas viendo televisión toda la tarde. Me sumo entonces a esos televidentes que estamos monitoreando todo lo que ocurre, tratando de captar, a ver si en algún momento el gobierno venezolano sale a decir algo o poner algún calificativo, ¿no? Después de lo que dijo Luisa Ortega Díaz, que no. ¿Qué pudiste ver tú que me perdí yo, tal vez? Fernando, pues precisamente nos hemos dado esa tarea de monitorear la señal estatal de Venezolana de Televisión durante el día y también comentarios de varios funcionarios del gobierno, y todo parece indicar que la atención sí está puesta sobre la fiscal Luisa Ortega Díaz. Para comenzar, hay vocabulario nuevo en Venezolana de Televisión. Ya no solo se habla de injerencia externa, como es costumbre, sino que ahora se da un tipo de concepto nuevo antes de dar información sobre Luisa Ortega Díaz, la frase injerencia interna. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que en BTV se ha dicho hoy sobre la fiscal. Por ejemplo, Isaías Rodríguez, que es una figura prominente del oficialismo, ex fiscal general de Venezuela y ahora miembro del proceso constituyente, ofreció una muy larga entrevista argumentando que Luisa Ortega falla a sus funciones al dar por hecho que la muerte del joven Juan Pernalete, como tú decías, fue producto de una bomba lacrimógena, queriendo empañar, dice él, la actuación de la Guardia Nacional venezolana. Esto fue lo que dijo. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una experticia, con una sola experticia de la Fiscalía, los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además sacó un cartucho y lo mostró, sí, una sí, cosa... Correcto. Y entonces, yo creo, además la vi muy nerviosa. Ella no es así, la vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía señas y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal. Fernando, asimismo, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dio por hecho que Luisa Ortega ya no milita con el oficialismo. Cabello dijo en Televisión Nacional que la Fiscalía tiene que encarcelar a todos los manifestantes que cometan delitos y dijo que por tener una postura política diferente no se pueden cerrar los ojos ante la violencia. Nosotros exigimos a la Fiscalía que comience a detener, a ordenar la detención de aquellas personas que andan incendiando, que andan asesinando, que andan matando gente en la calle, que le prenden fuego a una persona. No puede ser que cierren los ojos por mucha posición política que tengan. Es la justicia que debe imponerse. Y finalmente, Fernando, observamos también que el canal del Estado ha estado transmitiendo repetidamente una propaganda en apoyo al proceso constituyente y junto a esa propaganda un discurso del presidente Hugo Chávez con instrucciones a la Fiscalía de la República y la que era su postura ante las manifestaciones opositoras, Fernando. La Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otro ciudadano está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Fernando, parecen ser momentos tensos para la fiscal Luisa Ortega, pero parece que es de lado y lado, porque también hicimos una amplia ronda de llamadas a sectores opositores para conocer su postura al caso de Luisa Ortega, y muchos dicen que aún no creen que la fiscal sea sincera tras haber militado por muchos años con el chavismo. CNN ha intentado solicitar en muchas ocasiones una entrevista con la fiscal general sin éxito. Sin embargo, ella ya ha defendido su imparcialidad. Fernando, ¿cómo la ves? Pues me parece que sería un buen momento para que la fiscal Luisa Ortega acepte estar aquí en Conclusiones para hablar claro, para quitar del camino cualquier neblina que pueda confundir a un lado o al otro sobre su postura, sobre su imparcialidad. Lo único que sí te digo, Key, y que es una constante, lo sabemos,
es que cuando los fallos de la fiscal Ortega han sido en contra de algún integrante de la oposición venezolana, el gobierno está feliz, nadie la ataca ni la atacó. Hoy, que la situación es diferente, que el resultado de una pericia es diferente, ya vimos todas las reacciones que nos presentaste. Eso es lo que veo. Y ojalá la fiscal Luisa Ortega esté viendo el programa para decirle, aquí estamos para escucharla, porque hay muchos venezolanos y la comunidad internacional quieren oírla. Por lo pronto, Kay Guerrero, gracias, porque ahora sí que lo que dijeron nos trajiste. Muchas gracias, Kay. Gracias, Fernando. Ahora sí, lo que dijeron. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. @KGuerreroCNN. Sígala, siempre tiene mucha información, seguro le dice lo que dijeron. Bueno, vamos a seguir. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que en BTV se ha dicho hoy sobre la fiscal. Por ejemplo, Isaías Rodríguez, que es una figura prominente del oficialismo, ex fiscal general de Venezuela y ahora miembro del proceso constituyente, ofreció una muy larga entrevista argumentando que Luis Ortega falla a sus funciones al dar por hecho que la muerte del joven Juan Pernalete, como tú decías, fue producto de una bomba lacrimógena, queriendo empañar, dice él, la actuación de la Guardia Nacional venezolana. Esto fue lo que dijo. Me preocupó mucho cuando hoy pretendió atribuirle con una experticia, con una sola experticia de la Fiscalía, los hechos con los cuales falleció una persona de apellido Pernalete. Correcto. Que pretendió atribuírselos a la Guardia Nacional. Pretendió atribuírselos incluso con una especie de bomba lacrimógena. Además sacó un cartucho y lo mostró, sí, una cosa... Correcto. Es la justicia que debe imponerse. Y finalmente, Fernando, observamos también que el canal del Estado ha estado transmitiendo repetidamente una propaganda en apoyo al proceso constituyente y junto a esa propaganda un discurso del presidente Hugo Chávez con instrucciones a la Fiscalía de la República y la que era su postura ante las manifestaciones opositoras, Fernando. La Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Ese es un delito. El que agreda a un soldado, a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otro ciudadano está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Fernando, parecen ser momentos tensos para la fiscal Luis Ortega, pero parece que es de lado y lado, porque también hicimos una amplia ronda de llamadas a sectores opositores para conocer su postura al caso de Luis Ortega, y muchos dicen que aún no creen que la fiscal sea sincera tras haber militado por muchos años con el chavismo. CNN ha intentado solicitar en muchas ocasiones una entrevista con la fiscal general, sin éxito, Entonces, yo creo, además la vi muy nerviosa. Ella no es así, la vi muy desorganizada. Alguien desde afuera le hacía señas y ella iba diciendo cosas. Entonces, creo que la están apuntando mal. Fernando, asimismo, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dio por hecho que Luis Ortega ya no milita con el oficialismo. Cabello dijo en Televisión Nacional que la Fiscalía tiene que encarcelar a todos los manifestantes que cometan delitos y dijo que por tener una postura política diferente no se pueden cerrar los ojos ante la violencia. Nosotros exigimos a la Fiscalía que comience a detener, a ordenar la detención de aquellas personas que andan incendiando, que andan asesinando, que andan matando gente en la calle, que le prenden fuego a una persona. No puede ser que cierren los ojos por mucha posición política que tengan. Mi querida Kay Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Dicen por ahí que llevas viendo televisión toda la tarde. Me sumo entonces a esos televidentes que estamos monitoreando todo lo que ocurre, tratando de captar, a ver si en algún momento el gobierno venezolano sale a decir algo o poner algún calificativo, ¿no? Después de lo que dijo Luisa Ortega Díaz, que no. ¿Qué pudiste ver tú que me perdí yo, tal vez?
Fernando, pues precisamente nos hemos dado esa tarea de monitorear la señal estatal de Venezolana de Televisión durante el día y también comentarios de varios funcionarios del gobierno, y todo parece indicar que la atención sí está puesta sobre la fiscal Luisa Ortega Díaz. Para comenzar, hay vocabulario nuevo en Venezolana de Televisión. Ya no solo se habla de injerencia externa, como es costumbre, sino que ahora se da un tipo de concepto nuevo antes de dar información sobre Luisa Ortega Díaz, la frase injerencia interna.